Y para eso, queridos hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 11. Zacarías 11, versículo del 4 al 17 voy a estar leyendo. Y cuando lo tengan, den un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Zacarías 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero, en su mano de su rey. Y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Versículo 7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que se quedaren, de cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que me miraban a mí, y que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro cayado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los áperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las pérdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Padre, gracias. Queremos darle, Señor, por su palabra. Queremos pedirle, Señor, que nos hable y que sea su Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas, Señor. Y gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Háblenos, Señor, porque le escuchamos. En el nombre de Cristo, su Hijo amado, se lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, como tema, yo le puse esta palabra, gracia y ataduras. Y es interesante, queridos hermanos, cómo, hermanos, nosotros podemos ver aquí Zacarías, un libro profético, ¿cierto? Y nosotros vemos cómo Dios le hablaba a su pueblo de una forma figurativa, como siendo como un tipo de drama, ¿no? Nosotros vemos las profecías, hermanos, en la forma de 2 oráculos que son, de nuevo, muy figurativas. Sin duda, hermanos, también podemos ver que estas profecías son mesiánicas
y proporcionan algunos de los detalles, queridos hermanos, muy claros sobre la vida de nuestro Salvador Jesucristo, o sea, y acerca también de la vida y la muerte del Mesías. Podemos ver aquí. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que podemos ver en contraste a los reyes presentes, que nos habla lo que es al comienzo de todo el libro de Zacarías, hermano, es sus carros de guerra, a comparación a este rey espiritual que vendrá, ¿no? Que es el Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo vendrá este rey espiritual? Todo lo contrario a lo que lo esperaban, ¿cierto? Dice que vendrá amablemente, en paz, y dice que vendrá montado en un asno. Está interesante cómo no se esperaba, queridos hermanos, a un rey que fuera a gobernar así, que fuera amable, ¿no? Sino todo lo contrario, y menos sentado en un asno. Y este rey, queridos hermanos, iba a ser traicionado por 30 piezas de plata. Y también iba a ser honradado en el momento de su muerte, o sea, iba a ser traspasado de lado a lado. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en Zacarías aquí nos habla del pasado, presente y futuro en algunos de estos pasajes, si usted ha leído Zacarías, y cómo nos habla de nuestro Salvador Jesucristo. Pero aquí, hermanos, Dios le estaba hablando a su pueblo también. Y este Mesías, que iba a ser traicionado, hermano, por 30 piezas de plata, nosotros podemos abordar hermanos, una variedad de temas aquí, pasados, presentes y futuros, el cual Dios le estaba diciendo a su pueblo en que le habían fallado. Una de las cosas que yo quiero que tenga usted en mente, queridos hermanos, que cuando yo preparaba el tema, Dios nos está hablando en estos últimos tiempos acerca de no despreciar la gracia, lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado. Entonces, estos temas que conducen a pasados, presentes y futuros, hermanos, estos conducen a una visión apocalíptica que podemos ver aquí, de la gran batalla entre el bien y el mal. Entonces, la destrucción de los malvados, podemos ver, y la salvación de los justos. Entonces, el mensaje, queridos hermanos, que hoy estamos viendo, es que Dios pide a Zacarías, hermano, que interprete, hermano, el papel de dos tipos de diferentes pastores. Y yo no sé si usted ha leído anteriormente este libro de Zacarías, pero yo meditaba cómo Zacarías iba a interpretar, ser él el mismo personaje, iba a ser, me imaginaba yo como él, un tipo de drama para que viera el pueblo de la manera que Dios les estaba hablando. Y él tenía que interpretar, hermanos, dos tipos de pastores. El primero era que tenía que demostrar, hermanos, cómo Dios rechazaría a su pueblo, o sea, las ovejas. Y esto era debido a que lo rechazaría, hermano, porque ellos rechazaron al pastor. En este caso, podríamos decir, rechazaron a Dios. Y nosotros, hermanos, a veces en nuestro diario vivir, continuamente, a veces también nosotros rechazamos, hermanos, a Dios. Usted me puede decir, hermano Bernardo, pero ¿en qué forma? Pues en la forma en que nosotros a veces tomamos las decisiones allá afuera, en la forma en que vivimos nosotros, es como rechazamos al Señor. Hay muchas formas de rechazar al Señor, no simplemente decir yo te rechazo, Señor, no ocupa uno de decirlo, sino con nuestros hechos. Y el pueblo había rechazado, queridos hermanos, a Dios. Y por eso Zacarías interpreta, hermano, de esta forma,
dándoles señales para que ellos vieran cómo Dios les estaba hablando a ellos, a forma figurativa, ¿cierto? Entonces el segundo, hermano, tipo de pastor que nos habla aquí, el pastor nos habla, el que tenía que demostrar Zacarías cómo Dios entregaría al pueblo a los pastores malvados. Y si usted quiere tener un poco más de información acerca de estos pastores malvados, lo puede leer en Ezequiel capítulo 34. Usted lo puede leer en su casa porque está largo el tema. Entonces, es Ezequiel, hermano, que nos habla en relación al tema, hermano, de los buenos pastores y los malos pastores. Ahí en el versículo 34, o capítulo 34 más bien. Entonces nosotros podemos ver, queridos hermanos, que los malos pastores que nos habla ahí, en Ezequiel 34, que no voy a leer, ellos cuidaban de ellos mismos. O sea, Dios tenía algo en contra de ellos, porque no estaban apacentando a su pueblo. Entonces, se preocupaban por su bienestar, por su salud de ellos mismos. No les importaba al pueblo de Dios. Entonces ellos gobernaban, queridos hermanos, con dureza y crueldad al pueblo. Y abandonaban también a las dispersas ovejas. No les importaba eso. Entonces eso, queridos hermanos, a Dios no le agradaba, a los malos pastores. A diferencia que nosotros podemos ver también los buenos pastores que cuidan de su rebaño, ¿cierto? Hermano, esto nos está hablando también a los líderes. Es lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios. No únicamente al pueblo de Dios, sino habla a los líderes que no cuidan bien y los que cuidan bien. Un buen pastor, hermano, cuida al débil y al enfermo, ¿cierto? Se preocupa por el perdido. Gobierna también con amor y respeto la obra de Dios. Y se reúne y protege a las ovejas de una forma, hermano, para ayudarlas y da lo mejor para las ovejas. Estos serían los buenos pastores, buenos líderes. Estoy hablando del capítulo 34 de Ezequiel, no leí el capítulo, pero estoy hablando a lo que está relacionado a ese capítulo. Entonces, vuelvo, hermano, al texto de oro en Zacarías 11 en adelante, donde Dios le dijo a Zacarías, hermano, que realizara el trabajo del pastor de un rebaño engordado para matadero. Sigue Zacarías representando, hermano, el personaje ese. Y esto era para que el pueblo, como ya lo había dicho, hermano, viera. Fíjese que a veces es interesante que a veces nosotros viendo aprendemos mejor que a veces nomás escuchando, ¿cierto? ¿Se acuerda unos trataditos que se ofrecían? Y todavía existen, creo, donde vienen con dibujos animados y hablan acerca de la salvación, y hay de varios tipos de enseñanza en estos tratados. Y yo me acuerdo que a mí me gustaba eso ver, porque podía visualizar dentro de mí lo que estaba ocurriendo. Y así, hermano, Zacarías estaba interpretando la profecía que Dios le había dado, la palabra que le había dado a su pueblo. El pueblo había abandonado al Señor, ya no lo tenía como pastor. Entonces el rebaño, queridos hermanos, aquí representaba al pueblo, hermano, alimentado por sus propias codicias y deseos. Y esto era, hermano, para que esas ovejas engordadas estuvieran listos para el juicio de Dios, porque se alimentaban, hermano, de sus propios deseos, no estaban, hermano, buscando la presencia de Dios. Entonces aquí, queridos hermanos, nosotros podemos ver en el versículo 7 del capítulo 11 de Zacarías, que Zacarías tomó 2 callados. Y dice la escritura que uno llamó gracia y otro llamó ataduras. Versículo 7 del capítulo 11 de Zacarías. Nosotros sabemos lo que es un callado, es el bastón que usa
es un bastón que usa un pastor, ¿no? Y le llamó gracia y ataduras. Ahí Zacarías iba a empezar a interpretar el papel de lo que Dios le había dicho para que el pueblo viera. Y este es el versículo, queridos hermanos, que yo escogí como el título del tema, gracia y ataduras. Y esto, hermano, dice la Escritura en el versículo 10, que partió en dos el primero era gracia. Y esto tenía un significado, queridos hermanos. El partir el cayado, hermano, tenía un significado que Dios le estaba transmitiendo y hablando a su pueblo, hermano, de lo que Él quería que ellos entendieran. Y esto fue para mostrar, hermanos, que el pacto misericordioso de Dios, hermano, con su pueblo ya estaba roto. Esto es por no haber escogido, hermanos, al pastor, al verdadero pastor, que es Dios, ¿cierto? Ese es, Dios había, a través de Zacarías, había informado al pueblo, ok, se rompió el cayado de la gracia, se rompe la gracia, se rompe la misericordia, el pacto que Dios había hecho con el pueblo. Y luego dice que rompió el segundo, en el versículo 14, que le puso por nombre ataduras. Y esto fue, queridos hermanos, era para mostrar que el lazo de unión entre Judá e Israel quedaba roto. Pues, hermano, que son profecías. Esto iba a ocurrir luego, hermano. Entonces, esa unión entre Judá e Israel que quedaba roto al quebrar el cayado, hermano, tenía el nombre ataduras. En otras palabras, esto era para romper la hermandad de Judá y de Israel. Y nosotros podemos ver que eso sucedió después de 70 años después de Cristo, cómo se dividió. Entonces nosotros vemos, queridos hermanos, también la identidad aquí de tres pastores malvados, hermanos, que se desconocen. No dicen los nombres, pero Dios sabía que no eran capaces de pastorear, hermanos, a su pueblo, y por lo tanto Él los quitó, dice ahí la Escritura, Zacarías capítulo 11:8. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. O sea, los quitó. Yo le decía al Señor cuando estudiaba esta palabra, una palabra profética, ¿no? Cual podemos ver algunas de las profecías cumplidas. Le decía, Señor, ¿qué tienes para tu pueblo? Y el Señor me mostraba esto, hermano, de la gracia. Cómo Dios ha sido misericordioso y estamos en ese tiempo de la gracia. Hermano, la gracia que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado. Acuérdense, queridos hermanos, que Zacarías estaba aquí presentando una profecía en una forma figurativa. Que el pueblo viera, hermano, esta era una forma, hermano, que representa a Jesús. Cuando Zacarías capítulo 11:12 dice, y les dije, si os pareciere bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Se acuerdan, hermanos, de cuando Jesús, nuestro Salvador, fue traicionado? En Mateo capítulo 26:15. Que nos habla que Judas Iscariotes, hermanos, fue a los principales sacerdotes. ¿Y qué fue lo que les dijo Judas? ¿Qué me quieres dar? ¿Cierto? Y ellos ofrecieron plata. Judas les dice, lo que me quieran dar, yo se los entregaré. Y eso fue lo que ellos asignaron, 30 piezas
de plata. Aquí podemos ver una de las profecías, hermanos. Y qué triste es, queridos hermanos, que por 30 piezas de plata, hermano, nosotros podemos ver que en el libro, solo en el libro de Mateo nos menciona la cantidad exacta del dinero, hermano, que Judas recibió por vender a Jesús. Y estos 30 piezas de plata, hermano, era un precio de esclavo. Imagínense. Esto nos habla en Éxodo 21:32. Era por lo que se pagaba un esclavo, hermano, que fuera encornado. Ahorita voy a estar mencionando algo de eso. Encornado por un buey, o sea, que mataba un buey, ¿no? Le pagaban las 30 piezas de plata. Entonces los líderes religiosos, hermanos, habían planeado, hermanos, esperar hasta después de la Pascua para apresar a Jesús. Pero como que Judas fue la presión para adelantar. Tuvo una oferta inesperada Judas. Entonces aceleraron los planes, hermanos. Y esto lógicamente pues era una profecía que se tenía que cumplir exacto a la palabra que Dios había hecho en los tiempos de la Pascua. Entonces, hermano, volviendo al texto de oro, en Zacarías, donde dice 11:12, de Zacarías, que pagarle a este pastor 30 piezas de plata, hermano, este era un insulto. Este era el precio del dueño, hermano, de un buey que pagaba, si un animal, hermano, acorneaba al esclavo. Este es el texto que les había dado anteriormente en Éxodo 21:32, que ya les había mencionado. Entonces, 30 piezas de plata, hermanos, por esta cantidad, hermano, Judas traicionó a Jesús. Al precioso Mesías lo vendieron por el precio de un esclavo, Mateo 27:3. Me pregunto yo, ¿qué fue lo que Judas estaba pensando? Porque Judas, hermano, no tenía en la mente que lo iban a condenar a Cristo. Acuérdense que tenían otro aspecto, hermano, de nuestro Salvador Jesucristo. Ellos esperaban que el rey viniera en poder, ¿no? Para hacer, hermano, a pelear, levantar un ejército y pelear contra el ejército romano. Y Judas pudo darse cuenta que no iba a ser así. En el momento que le lavan los pies a Cristo, y Judas se preocupa por la cantidad, hermano, que tenía el valor ese frasco de aceite, ¿cierto? Tenía un gran valor. Y él dice, híjole, se lo podían dar a los pobres. O vender el dinero para dárselo a los pobres. O sea, su corazón no estaba centrado en quién era Jesús. Entonces, cuando Judas ve que Jesús es condenado, hermano, dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos, ¿cierto? Pero Judas les dijo que yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos, ¿qué les dijeron? Los ancianos y los sacerdotes, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, ¿cierto? Entonces les valió. Y Judas ya no pudo hacer nada. El acusador formal de Jesús, hermano, quiso retirar los cargos. Pero los líderes religiosos no quisieron detener el juicio y ellos continuaron el juicio. Fíjese cómo Judas cambió de opinión. Hermano, pero ya era muy tarde. Nosotros podemos aprender algo de esto, ¿cierto? Que los planes que ponemos en acción muchas veces, hermanos, no podemos detenerlos nosotros. Y yo sé que esto le va a recordar a usted momentos en su vida que usted hizo planes en los cuales los quiso detener y ya no pudo. Porque no se podía, tuvo que irse continuando. Entonces,
Lo que nosotros podemos aprender en esto, hermano, es mejor pensar primero las cosas, pensar las consecuencias potenciales que pueden venir después de nuestra opinión o lo que nosotros hayamos hecho, hermano, y no nos vayamos a lamentarnos después. Ya se está acordando de algunas cosas que usted lamentó, que no pudo detener. Yo me acordé en mi juventud de algo que hice, que lo quise detener, estaba arrepentido y ya no pude. Y al contrario, trajo consecuencias. Entonces es bien importante que nosotros, hermano, aprendamos de esto y pensemos antes de actuar, ¿cierto? Y por lo regular nosotros, hermanos, no pensamos en las consecuencias primero, sino en el momento, hermano, que estamos llevando a cabo algo, un plan, un negocio, no sé. Entonces debemos de meditar en eso y pensar y hacer bien las cosas, ¿cierto? Para evitarnos muchas cosas. Entonces, volviendo al texto de oro, hermano, Zacarías 11:14, quebré luego el cayado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel, dice. Entonces, debido, queridos hermanos, a que ellos rechazaron al Mesías, Dios los rechazaría. Y este simbolizó a Zacarías rompiendo el cayado llamado ataduras. Hermanos, nosotros vemos que no pasó mucho tiempo después de los días de Zacarías, cuando los judíos comenzaron, queridos hermanos, a dividirse en numerosas facciones, ¿cierto? Podemos ver fariseos, saduceos, esenios, herodianos, celotes. Cómo la profecía fue cumplida, queridos hermanos, a la profecía que Dios le había dado a Zacarías para su pueblo. Entonces la discordia entre estos grupos, hermanos, que ya mencioné, fue un factor determinante, hermanos, a la destrucción de Jerusalén, hermanos, como ya había mencionado, 70 años después de Cristo. Incluso nosotros podemos ver que esa nación, hermanos, se vino a tener su independencia en 1948, ¿cierto? Entonces nosotros vemos a Israel no solo, hermano, que rechazaría, hermanos, al verdadero pastor, sino también aceptaría, hermano, en su lugar un pastor impío, un pastor insensato. Y esto nos lleva, hermano, a recordar, hermano, que nos habla en el versículo 15 al 17. Este pastor serviría solo a sus intereses, ¿no? En lugar de preocuparse por las necesidades del rebaño, hermano, y lo destruiría en vez de defenderlo. Esto suena, queridos hermanos, como dice Apocalipsis, capítulo 13:7. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hablando de la bestia ahí, ¿cierto? Entonces la bestia, queridos hermanos, vencerá al pueblo de Dios y lo gobernará. Pero es interesante, queridos hermanos, que no podrá causarle daño espiritual. Establecerá su dominio en todo el mundo, hermano, y exigirá que todos le adoren. Ya se están recordando, hermano, y muchos, hermanos, lo harán, muchos lo van a adorar. Todos, hermanos, lo van a adorar, excepto los creyentes verdaderos. El negarse, queridos hermanos, a adorar a la bestia, esto resultará un sufrimiento para ellos. Pero va a ser temporal. Hermano, para el pueblo de Dios ese sufrimiento va a ser temporal porque serán apremiados al final, hermano, con la vida eterna. Estoy hablando en los tiempos de la tribulación, ¿cierto? El pueblo rechazaría, hermanos, al pastor. Entonces, hermanos, yo quiero dejarles con esta palabra que Dios me ha dado, incluso la estuve meditando porque el Señor me dio una palabra así. Y
Y era lo que yo llegué a la conclusión a través de los estudios que estaba haciendo a través de Zacarías. Hermano, no despreciemos la gracia que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Así como el pueblo, hermano, a Dios le habló por medio de Zacarías. Habían despreciado al pastor, al verdadero pastor. Y yo estaba meditando no únicamente en este libro, sino en el transcurso, hermano, de la Biblia, cómo el pueblo siempre rechazaba, hermano, a Dios. Desde el pueblo, hermano, cuando lo sacó a Moisés por medio de Dios, el pueblo de Israel, cómo rechazaban a Dios. Y Dios seguía bendiciéndolos, hermanos, seguía guiándolos y ellos seguían rechazando al buen pastor. No querían de sus bendiciones. Incluso una vez ellos dijeron eso. Ellos no querían que ya Dios los gobernara, ellos querían un hombre, alguien que ellos pudieran visualizar, así como otras naciones, ¿cierto? Qué triste es eso. Ahora, poniéndolo en estos tiempos, hermano, ¿quién es el que está gobernando tu corazón? ¿Es realmente el pastor, o sea, Jesucristo, el que gobierna tu corazón, el que te dejas guiar por las enseñanzas de Él? ¿O te estás dejando guiar, hermano, por la carne? Para nosotros poder ser guiados por Cristo, hermano, tenemos que dar alimento espiritual a nuestro espíritu, ¿cierto? Si nosotros no estamos alimentando nuestro espíritu, hermano, la carne nos va a vencer y vamos a estar como el pueblo de Dios, rechazando al Dios verdadero y enfocándonos en lo que nosotros sentimos, en el egoísmo, hermano, que el hombre tiene, egocéntrico, ¿no? Buscando lo de uno nomás, nuestros intereses, en vez de ver los intereses de Dios, hermano, que es, hermano, hacer el bien, ¿cierto? Servir a otros. Esos son los intereses que Dios, queridos hermanos, tiene para con nosotros. Entonces, en el momento que nosotros, hermanos, estamos alimentando más nuestra carne, durmiendo más, viendo más tele, puede hacer todo eso, pero lo malo es cuando no alimentamos nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo la nueva naturaleza que Dios nos ha dado a través de su Hijo va a poder, hermano, vencer a la carne, ¿cierto? Porque pensamientos corren, hermano, miles de pensamientos corren diario en nuestra mente. Y es importante que nosotros estemos alimentando, hermano, leyendo la palabra de Dios. A mí me da gusto escuchar hermanos que me dicen que tienen su devocional, que oran. Me da gusto porque sé que no se van a dejar guiar por la carne, por lo que sienten. Porque, hermano, uno de los enemigos peligrosos, y esto era lo que decía Pablo, es uno mismo. Uno es el enemigo. Entonces, debemos de someter a la carne al espíritu, hermano. Y eso es a través de ayuno y oración y de lectura bíblica diario, hermano, si puede. Si puede, diario, haga su devocional, lea la palabra, medítela, escudriñela, porque estamos viviendo en tiempos malos. Y de esa forma no vayamos a caer, queridos hermanos, en que nosotros estamos despreciando a nuestro pastor, que es Cristo, ¿cierto? Que estemos despreciando la gracia por medio de nuestras acciones que estamos tomando allá afuera, nuestras decisiones, el cual tomamos allá afuera. Que estemos despreciando, hermano, a nuestro Salvador Jesucristo por tomar decisiones equivocadas, por no tener conocimiento de la palabra, ¿cierto? Entonces, hermanos, no despreciemos la gracia. Hermanos,
El pueblo antiguo rechazó a Dios. Y hoy en día muchos lo siguen rechazando en nuestra forma de vivir. Y creo que el mensaje, hermano, aunque el mensaje fue para el pueblo de Dios, y es un mensaje que también se aplica en estos tiempos para nosotros. Y está bien claro el mensaje, porque yo estaba estudiando esto y diciendo en qué forma se aplica en nuestra vida, y es de esta forma, hermano. En que también nosotros, aunque no hayan pasado años, hermano, también nosotros a veces estamos rechazando. Amén. Entonces, hermano, tengamos cuidado, meditemos en la palabra y meditemos en lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, el tema, ¿cómo se llamó? Gracia y ataduras. Ese fue el tema del día de hoy. Y Dios es bueno porque siempre nos está, hermano, hablando. Hermano, y esto es bonito. Y déjeme decirle algo, hermano. Disculpen por mi voz, pero a veces es parte de la vida, ¿no? La enfermedad que viene, pero gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, bendito Salvador Jesús. Alabado sea su santo nombre, Padre. Quiero darle las gracias porque le permitió a su siervo, Señor, estar aquí en este lugar para poder exponer su palabra, Señor. Gracias porque usted es bueno, Señor, y para siempre son sus misericordias. Le doy gracias porque permite a mis hermanos el citarse a este lugar y que ellos puedan llegar aquí, Padre, a apoyar su obra. Gracias, Padre, bendígales. Bendiga, Padre, no únicamente a mis hermanos que han asistido, sino a aquellos que no pudieron asistir también. Bendígales donde quiera que ellos estén. Yo ruego junto con mis hermanos en el nombre de Jesús por aquellos que nos están sintonizando también por las redes sociales. Bendígales, Padre, y si alguno se encuentra enfermo, Padre, sea su gracia, Padre, que toque sus cuerpos y sean sanados en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Se lo pido, Señor. Gracias, Señor, porque no me faltó la voz, Señor, y pude publicar su alabanza, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Nos abandonamos en sus manos, Señor, Padre, y ruego por aquellos que se encuentran enfermos, para que no les falte la salud en sus cuerpos, sabiendo que usted es bueno, Señor, y que para siempre son sus misericordias. Y no únicamente nos da la salud en nuestros cuerpos, sino espiritualmente también, Señor. Gracias porque esto es lo importante, Señor. Que podemos tener, Padre, paz interna, la paz de Cristo, que nos fortalece, Señor, y que nos ayuda a combatir todo mal, Señor, a toda angustia y desesperación, Señor. En el nombre de Jesús doy gracias y damos gracias, Padre, porque estar aquí en su casa de oración es lo máximo, Señor. Estar reunidos aquí y compartir, Señor, los unos con los otros, motivándonos los unos con los otros, exhortándonos, Padre, esperando en la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Nos abandonamos en sus manos y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también, Padre, quiero pedirle, Padre, por las finanzas de cada uno de mis hermanos, que con amor, Señor, dan a su iglesia, a su templo, Señor, porque también, Padre, hay necesidades, Padre, para cubrir gastos del templo, Señor. Yo quiero pedirle en el nombre de Jesús que bendiga a cada uno, Padre, a cada uno de mis hermanos, cada dador alegre, que con alegría dan, Padre, bendígales, que
no falte leche en sus almacenes, arroz, frijol, trigo, Padre, no les falte nada. Y gracias, sígalos bendiciendo a mis hermanos que con amor dan. Y bendiga las manos administradoras, Padre, que estén administrando estas finanzas, Padre. Gracias. Alabado sea su santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús, su Hijo, se lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, saludémonos porque Dios es bueno, Señor. Oh, santo es